Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video acá en el canal de Pablo Fontirroy, arrancando el mes de julio, 1 de julio del año 2026. Mil disculpas por estar casi 72 horas alejado de ustedes, pero por cuestiones familiares tuve que tener un tiempo para mí y para ordenar mis pensamientos. Pero nuevamente estoy con ustedes, que es lo que importa, al 100%. Chile. 9,4% de desempleo y el terremoto de inseguridad que viene. ¿A qué se debe esto? He analizado durante esta tarde el ecosistema digital en nuestro país, analizando las opiniones de los expertos y quienes han comentado lo que está pasando, tanto dentro como fuera de Chile. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Las cifras económicas suelen parecer frías, números en una pantalla que solo le importan a los analistas en Manhattan o a los ministros en el Palacio de la Moneda. Pero de vez en cuando sale un dato que no es solo economía, es una radiografía del quiebre social que se nos viene encima. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, acaba de publicar la tasa de desempleo para el trimestre marzo-mayo del año 2026. Y el número es un golpe de realidad. 9,4% de desocupación a nivel nacional. Estamos hablando del nivel más alto en los últimos 5 años, excluyendo los meses más duros de la crisis sanitaria. Casi 1 millón de personas, 981.000 chilenos, para ser exactos, están formalmente sin trabajo. Y si miramos la región metropolitana, la cifra roza los dos dígitos. Estamos en un 9,8%. Pero como siempre hacemos en este canal, el canal principal de Pablo Fontirroy, no nos vamos a quedar en la superficie. Hoy vamos a analizar el trasfondo estructural. ¿Por qué la economía chilena dejó de crear puestos de trabajo? ¿Qué papel real juegan las reformas de las 40 horas y las subidas del salario mínimo? Y lo más importante, lo que nadie te está contando en la televisión abierta: cómo la llegada masiva de la inteligencia artificial y los agentes de inteligencia artificial, sumado a una fuga histórica de capitales que continúa, están creando la tormenta perfecta. Porque un desempleo de esta magnitud, combinado con la caída del empleo formal, es el combustible perfecto para el próximo gran problema del país: el terremoto de inseguridad y la mutación del crimen organizado. Prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desglosar las verdaderas causas y las peligrosas consecuencias de este Chile que no está levantando cabeza. En el canal de Pablo Fontirroy, el principal, ya estamos llegando a los 62.000 suscriptores y les agradezco mucho. 61.927. Estamos a punto de llegar a los 62.000 suscriptores, lo que me tiene sumamente feliz y sumamente contento y agradecido. Estamos a 38.073 suscriptores para llegar a los 100.000. Gracias a quienes se suscriben, apretan las notificaciones y también la campanita. Y a quienes eligen unirse para ser miembros del canal: a René, a Francisca, a Mirela y por supuesto a Alejandro. Gracias y muchas gracias por estar presentes en el canal de Pablo Fontirroy. Muchas gracias a todos los que han estado en los aportes voluntarios. Estamos hablando en el Banco Falabella, estamos hablando de la cuenta Ruth, estamos hablando de PayPal, estamos hablando de Patreon, estamos hablando en Paraguay de Bueno Bank, estamos hablando de Global 66 y a todos los que han enviado un super thanks en diferido en el canal de Pablo Fontirroy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a poner una mirada económica y el choque de los costos. Para entender cómo llegamos al 9,4%, primero hay que ir a las bases de la economía y entender el concepto del factor trabajo. El empleo
no se crea por decreto, ni por una ley, ni por buenas intenciones en un discurso presidencial. El empleo se crea cuando a una empresa le resulta viable, rentable y seguro contratar a una persona. ¿Qué pasó en Chile en los últimos años? Vivimos un shock simultáneo de costos laborales como pocas veces se ha visto en la historia reciente de algún país de Latinoamérica. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento sostenido del salario mínimo y las proyecciones de aumento en las cotizaciones previsionales a cargo del empleador. Por separado, cada una de estas medidas suenan excelente en un folleto de una campaña política. ¿Quién no quiere trabajar menos y ganar más? El problema es la realidad matemática. Cuando encareces el costo de contratación en un periodo tan corto, generas una asfixia directa, sobre todo en el motor de empleo del país. Las micro, las pequeñas y las medianas empresas, es decir, las MIPYMES. Las grandes corporaciones pueden absorber el golpe, pero un almacén, una pequeña constructora, una empresa de logística local o un restaurante mediano operan con márgenes mínimos. Si el precio de entrada para tener un trabajador legal y formal sube drásticamente, la respuesta del mercado es inmediata. Congelar las vacantes, suspender planes de expansión o lisa y llanamente reducir personal para no quebrar. Y acá viene el dato más alarmante del informe que les voy a dar hoy. La destrucción del empleo formal. El empleo con contrato está cayendo de manera sostenida. Tradicionalmente, cuando el empleo formal cae, el empleo informal sube, porque la gente sale a buscarse la vida en el día a día, actuando como un colchón social. Pero cuando la economía general está tan fría y el consumo interno se apaga, ni siquiera la informalidad aguanta. Estamos viviendo y estamos viendo un mercado laboral rígido que, bajo la promesa de proteger al trabajador, lo terminó expulsando. Y tenemos al invitado de piedra que nadie esperaba: la automatización y la IA. Pero aquí es donde el análisis se pone verdaderamente interesante y donde se conecta con el futuro que soy. Muchos analistas políticos tradicionales culpan únicamente al gobierno de Boric, al gobierno de Piñera, al gobierno de Bachelet, al gobierno de la Concertación o a las leyes del gobierno. Sin embargo, hay un factor tecnológico acelerador que está cambiando las reglas del juego en tiempo real y que la vieja política tradicional no lo entiende: la inteligencia artificial y los agentes autónomos de IA. En economía existe una regla de oro. Cuando el costo de la mano de obra humana sube demasiado, las empresas buscan sustituirla por tecnología, es decir, el factor capital. La automatización ya no es un brazo robótico en una fábrica de autos. Hoy se llama software inteligente. Estamos en pleno año 2026 y la adopción de agentes de inteligencia artificial está explotando y los debes estar viendo en tu teléfono y en tu computadora, y lo vas a ver durante el mes de julio con más power, y el 2 de agosto lo vas a ver expandido brutalmente. A diferencia de las herramientas de inteligencia artificial de hace un par de años que requerían que un humano le diera instrucciones paso a paso, los agentes de IA actuales son capaces de ejecutar flujos de trabajo complejos, de inicio a fin, de principio a fin, de manera completamente autónoma. ¿Qué significa esto para el mercado laboral? Que puestos de trabajo que antes servían de puertas de entrada, por ejemplo, para los jóvenes, como atención al cliente, soporte técnico básico, análisis de datos junior, gestión de inventario, facturación o tareas administrativas de mandos medios, están desapareciendo velozmente.
Al verse obligadas a reducir costos por la presión regulatoria del salario mínimo más las 40 horas, las empresas chilenas aceleraron su transformación digital. Prefieren integrar un ecosistema de agentes digitales que operan 24/7, no pagan leyes sociales, no tienen límites de jornada laboral y no presentan, por supuesto, licencias médicas para irse de vacaciones. El resultado es devastador para el empleo juvenil. El informe del INE muestra que la desocupación en los jóvenes sigue siendo una de las más golpeadas. La tecnología avanzó tan rápido que hizo que sustituir ciertas tareas humanas fuera más barato y eficiente justo cuando el Estado obligó a que contratar humanos fuera más caro. Un descalce perfecto. Y hay una historia detrás de la inversión, una fuga de capitales que hoy tiene al presidente José Antonio Kast aprendiendo cómo Paraguay hizo para crecer 4,5% en promedio de una década. Nada de lo anterior ocurre en el vacío. Para que haya empleo se necesita combustible de la economía, la inversión. Y para que haya inversión se necesita confianza e impuestos bajos. Desde la perspectiva de las ciencias políticas, el ciclo regulatorio e institucional que inició Chile en los últimos años sembró un manto de incertidumbre. Cuando los inversionistas locales e internacionales ven que las reglas del juego tributarias, laborales y previsionales cambian constantemente cada cambio de gobierno desde el año 2015, toman una decisión racional: proteger su dinero. La fuga de capitales en Chile que continúa no es un mito urbano. Miles de millones de dólares siguen saliendo del circuito nacional hacia mercados con mayor certeza jurídica y menores costos estructurales. ¿En qué se traduce esto? En la calle. ¿Cómo lo vemos? En la paralización de grandes proyectos inmobiliarios y de construcción y en la contracción de proyectos de infraestructura, energía y minería. Cuando el gran capital huye, se produce un efecto dominó. La gran empresa frena el proyecto. La mediana empresa contratista pierde el flujo de caja y la pequeña empresa pyme proveedora tiene que despedir personal. La falta de liquidez y de inversión real trancó la capacidad del país para absorber la fuerza laboral que año a año sigue creciendo. La economía chilena simplemente no está creciendo al ritmo necesario para generar los puestos de trabajo que su población demanda. Entonces, entramos a lo que se denomina el terremoto de inseguridad, que ya lo dijo el propio presidente José Antonio Kast, porque sabe lo que viene. Y eso es tener una mirada con un enfoque criminológico, que es la que les voy a dar hoy. ¿Por qué José Antonio Kast dijo que se viene un terremoto de inseguridad? Soy Pablo Fontirroy, licenciado en Criminología y Seguridad, empezando el último año de la carrera. Estoy a puntito de titularme, pagada por toda la comunidad de YouTube, el canal de Pablo Fontirroy y mis redes sociales, en X, @FontirroyPablo, y en Instagram, Pablo Fontirroy 1. Y este 1 de octubre viajo a Chile por segunda vez para investigar en terreno la verdad tras los eventos del año 2019. Mi compromiso es con la inteligencia criminal, sin pautas políticas, para esta auditoría independiente y para la redacción me había equivocado, acá estoy corrigiendo en tiempo real. Y para la redacción de mi tesis, busco a 3.000 personas que aporten solo 1.000 pesos. Ya cubrimos el 32,78% gracias a los primeros aportantes, 56 personas. En el mes de junio. Ayúdame a completar la meta. Los datos están en la descripción y por supuesto en el comentario fijado. A ver, ahora unamos todos los puntos. Tenemos un 9,4% de desempleo, 1 millón de personas oficiales sin ingresos estables,
jóvenes atrapados por la automatización y una economía estancada por la fuga de capitales. Desde la criminología y las ciencias de la seguridad, este escenario es un vector de riesgo social extremo. Para entender el terremoto delictivo que esto puede provocar, tenemos que recurrir a la teoría de la anomia y el concepto del control social informal. El trabajo formal no es solo un sueldo, es el principal anclaje de un ciudadano con las normas de la sociedad. Da estructura, da un proyecto de vida legítimo y genera pertenencia al sistema. Cuando bloqueas las vías legítimas para progresar, o sea, bloqueas el empleo formal y el consumo sigue siendo una exigencia social, se produce lo que los criminólogos llamamos innovación delictiva. Si las personas no pueden subsistir por las vías legales, un porcentaje de la población bajo estrés financiero extremo se vuelve vulnerable a las economías ilegales. Y ahí entra el ejército de reserva del crimen organizado, porque las bandas transnacionales y las organizaciones criminales que ya operan en el país tienen un músculo financiero gigantesco. Estamos hablando del 3% del PIB global. Global. Un desempleado de larga duración o un joven que ve todas las puertas cerradas se convierte en mano de obra barata y reclutable para el microtráfico, el contrabando, el robo de vehículos o las redes de receptación. El desempleo le provee al crimen organizado el recurso que más necesita. Personas dispuestas a arriesgarse por un ingreso sumamente rápido. Entonces mutamos hacia los delitos violentos, porque ante la caída del circulante y la falta de oportunidades informales, la delincuencia muta. Ya no basta con el hurto. Vemos un incremento en delitos de oportunidad de alta violencia, robos con intimidación, asaltos violentos en la vía pública, para maximizar la ganancia en el menor tiempo posible. Y colapsa el aparato estatal de seguridad. Esto genera una presión asimétrica sobre carabineros y sobre la PDI. Las policías se ven obligadas a desgastar sus recursos humanos y operativos en tratar de contener, primero el delito callejero, luego la conflictividad social, después las protestas por falta de oportunidades y luego el desorden público derivado de la crisis. La consecuencia: se le quita tiempo, personal y foco táctico a la inteligencia policial necesaria para desarticular las cúpulas del crimen organizado y los delitos de cuello blanco. Es un círculo vicioso perfecto. A modo de cierre, lo que nos muestra este preocupante 9,4% de desempleo publicado por el INE es el resultado de una desconexión total, transversal, entre las políticas públicas y la realidad estructural del mundo moderno. Legislar bajo el idealismo, ignorando el impacto en las pymes, ignorando la inteligencia artificial que está lista para reemplazar los puestos administrativos y pretendiendo que el capital no se va a mover si le cambian las reglas del juego mientras tú cobras millones en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, trae consecuencias y trae consecuencias reales. Y esas consecuencias no se quedan en un gráfico de Excel o en un PowerPoint. Se pagan en las calles y se están pagando ahora con desempleo, con exclusión social y lamentablemente para mi país con un aumento de la delincuencia. El desafío de Chile no es solo ver cómo reactivar un punto más del Producto Interno Bruto. El desafío es entender que si no se generan incentivos reales para la inversión y la flexibilidad laboral, el país seguirá empujando a miles de sus ciudadanos fuera del contrato social. Y un país
con 1 millón de personas excluidas del sistema, es un país donde la seguridad pública se vuelve simplemente inviable. Es 1 millón de personas más que se juntan a los millones de delincuentes que hoy están sueltos en Chile. Esta es la realidad detrás de los números. Me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. ¿Han sentido este freno en el mercado laboral? ¿Creen que la tecnología ya está influyendo en sus áreas de trabajo? ¿Qué están haciendo los políticos que ustedes votaron? Los leo acá abajo. No olviden suscribirse al canal principal de Pablo Fontiroy. Los invito a un exhaustivo análisis mucho más técnico en el canal Fontiroy Código Criminal. Búsquenlo, mi canal secundario Fontiroy Código Criminal. Dale me gusta al video de acá si les aportó una perspectiva diferente y compártalo para que sigamos analizando la realidad sin filtros. Nos vemos en el próximo video y espero que con mejores noticias. Chau, chau.